A todos y todas, en nombre de la gestión de Biblioteca Física y Digital del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI, de la Universidad Estatal de Milagro, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, que busca un espacio siempre creado para el diálogo, el intercambio de saberes y la reflexión sobre temas de gran relevancia para la comunidad universitaria y el ejercicio profesional. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del magíster Paul Arellano Sarasti, destacado abogado y notario público en la ciudad de Quito. El máster o magíster Arellano es docente universitario de pregrado y posgrado en Derecho, especializado en Derecho Notarial y Derecho Constitucional. Actualmente profesor de la carrera de Derecho en línea de nuestra universidad. Además cursa su doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar. Su destacada trayectoria académica y profesional incluye una activa labor como investigador y autor de artículos científicos en áreas como la contratación telemática, inteligencia artificial y derechos de los grupos vulnerables en entornos digitales, así como una destacada participación como conferencista en congresos nacionales e internacionales y promotor de la transformación digital del servicio notarial en el Ecuador. En esta jornada nos compartirá sus valiosos conocimientos y experiencia en torno al tema, la inteligencia artificial aplicada a la práctica del derecho notarial. Una temática de especial interés en tiempos de acelerada transformación tecnológica y jurídica. Le invitamos a participar activamente y aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje. Adelante, magíster. Muchísimas gracias por la presentación, gracias al CRAI por la invitación y por tomarme en cuenta para este importante y actual conversatorio que lo vamos a desarrollar en esta hora. Si ustedes gustan, pueden utilizar lo que se refiere a mensajes para hacer sus preguntas y podemos ir avanzando en la presentación con las consultas que ustedes tengan. Lo que vamos a revisar en este curso es la inteligencia artificial aplicada al derecho notarial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues debemos empezar con esto. La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas, de las computadoras, para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones. Esto ha influido en una reforma que podríamos hablar a nivel del derecho, que implica cambios trascendentes. Esto nosotros tenemos presentes en chatbots, en asistentes virtuales, en sistemas de recomendación, de predicción judicial, y vamos a ver también que funcionan como asistentes en la redacción de todo tipo de documentos, y hablamos que podrían ser también documentos notariales. Las aplicaciones de la IA en el derecho, de la inteligencia artificial, pues pueden utilizarse diferentes aplicaciones para el análisis predictivo judicial, para la automatización de redacción de documentos legales, para la búsqueda de jurisprudencia, para la validación de firma electrónica de contratos, creación de asistentes jurídicos virtuales. La inteligencia artificial, estimados estudiantes y asistentes a este conversatorio, ha venido a reformar lo que se refiere el derecho y el estudio del derecho y la educación. Pues ustedes sabían, señores estudiantes, qué porcentaje de estudiantes utilizan la inteligencia artificial. Pues esto lo tenemos en Google. La información nos dice que el 85% de los estudiantes de secundaria y universidad usan a la inteligencia artificial como parte de su estudio diario. El 67% de los alumnos afirma que la inteligencia artificial les ha ayudado a mejorar las notas. El 75% de los estudiantes entre 14 y 21 años utilizan al menos una herramienta de inteligencia artificial educativa cada semana. Nuestros estudiantes de la UNEMI utilizan la inteligencia artificial para hacer sus trabajos. Todos los trabajos que nosotros enviamos como docentes son utilizados o realizados utilizando inteligencia artificial. Pero lastimosamente la utilizan mal.
Entonces vamos ahora nosotros a aprender cómo utilizar la inteligencia artificial. Porque los docentes que ya utilizamos y que hemos recibido ya la capacitación respecto a inteligencia artificial, podemos evidenciar los errores que genera la inteligencia artificial, ¿sí? Si bien es cierto, la inteligencia artificial es una herramienta, esta herramienta sirve o nos ayuda tanto a los docentes como a los estudiantes para aprender. Y ahora vamos a ver cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para realizar los diferentes documentos que se realizan o que debemos realizarlo en una notaría, así como hacer contratos, como hacer escritos, como hacer peticiones, que eso nos va a servir o nos va a ser de mucha utilidad en la vida diaria. Ahora en la pantalla, un asistente virtual, un GPT de derecho notarial. Este GPT se puede también, o lo tenemos nosotros en las diferentes materias, en las materias, por ejemplo, de derecho mercantil, en las materias de derecho de instituciones de societarias, tenemos este asistente, este GPT de derecho notario. Y en cada materia se crea un asistente para que los estudiantes puedan desarrollar y utilizar la inteligencia artificial para la materia, no para que les dé haciendo los trabajos, sino para que puedan consultar, por ejemplo, el tema que corresponde a la materia o qué es lo que deben hacer respecto de un determinado tema o de un concepto o de una definición o qué es lo que necesitamos hacer respecto de un trabajo. Entonces, este GPT de derecho notarial que ustedes tienen aquí, pueden ingresarlo con el código QR en su GPT, donde ustedes tendrán que registrarse para poder acceder. Es gratuito, ¿sí? Este GPT de derecho notarial tiene o utiliza un modelo de lenguaje especializado en derecho notarial. Este GPT permite que se carguen archivos y se cargaron archivos específicamente del derecho notarial ecuatoriano, la ley notarial ecuatoriana y el libro Práctica Notarial también que es editado y publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones, de la cual tuve la oportunidad de ser director de este libro. Entonces, en base a esta información, es que este chat GPT puede procesar la información o las consultas relativas al derecho notarial. Entre ellas, podemos nosotros pedir o solicitar al GPT que nos redacte, por ejemplo, una minuta. ¿Sí? Nosotros ya sabemos lo que es la minuta. La minuta es aquel escrito que está redactado y firmado por el abogado, que luego es transcrito y elevado a escritura pública. Se transcribe y se eleva a escritura pública. La petición, que también se realiza cuando hacemos nosotros trámites de las notarías, no se transcribe. Y esta petición nosotros la utilizamos para los diferentes trámites de jurisdicción voluntaria que se realizan en las notarías. Por ejemplo, nosotros tenemos como modelos de peticiones. Si vamos a disolver la sociedad conyugal, por ejemplo, nosotros requerimos tener una petición para la disolución de la sociedad conyugal. Si vamos a hacer la posición efectiva, nosotros presentamos una petición para la posición efectiva. Entonces, para esto nos puede ayudar el asistente virtual de derecho notarial. Pero nosotros debemos saber es redactar un prompt, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es un prompt. ¿Qué es un prompt? Un prompt es una instrucción o pregunta que se escribe para indicar al ChatGPT qué se necesita hacer. Entonces,
es la instrucción que nosotros damos al GPT. Aquí tenemos un ejemplo de prompt y vamos a ver cómo se redacta de manera correcta un prompt. Está con la X, lo que no debemos hacer es poner hacer un contrato de compra-venta de vehículo. No le estamos dando una información precisa, sino que me va a generar la respuesta de manera general. Y así es como los estudiantes mal utilizan la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ponen, por ejemplo, hacer una letra de cambio, ¿ya? Pero no le dan el contexto, no le indican que se refiere al Código de Comercio del Ecuador, no indican que es parte de un trabajo de la materia del derecho mercantil, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que genera el GPT? Una respuesta de manera general e indica una respuesta para aplicarle a todos los países. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que la respuesta que da el GPT va a decir, por lo general en algunos países se utiliza la letra de cambio como un medio de pago. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos ya esa respuesta, ya sabemos que es o fue generada por un programa de inteligencia artificial, que no solamente es el GPT, puede ser Meta, o puede ser también, nosotros tenemos Copilot de Microsoft, y ahora hay un sinnúmero de programas de inteligencia artificial que se utilizan. Entonces, esta información que genera el GPT, si nosotros no hacemos de manera correcta, la inteligencia artificial nos va a generar una información general, ¿sí? Que no va a corresponder a lo que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en el Ecuador y necesitamos redactar un contrato de compraventa de un vehículo, debemos poner específicamente que como prompt, como tenemos aquí con el visto bueno, pues se redacte un contrato de compraventa de vehículo en Ecuador. Entonces ya le estamos dando una circunscripción territorial en donde vamos a utilizar el contrato en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el GPT? Pues ya va a ver la información que corresponde al Ecuador. Asimismo, podemos poner en España, podemos poner la información para Colombia, o podemos poner la información para Costa Rica. El GPT va a tomar la información de ese país. Entonces, ya no va a ser de manera general para todos los países, sino para el Ecuador. Y aquí ya ponemos mediante un documento privado, porque también podemos hacerlo mediante un documento público, para eso ya necesitaremos una minuta. Pero como lo ponemos aquí, nos dice mediante un documento privado, incluyendo las cláusulas necesarias. Entonces, este prompt es diferente a decirle al GPT, a la inteligencia artificial, que haga un contrato de compra-venta de vehículo, o que haga una letra de cambio, o que haga una petición de posición efectiva. ¿No es cierto? Debemos darle la mayor información que podamos para que el GPT cree o nos genere la respuesta de manera correcta, o por lo menos apegada a lo que nosotros queremos. Porque vamos a ver, señores asistentes, que todas las respuestas que genera el GPT o que genera la inteligencia artificial, que podría ser Meta o que podría ser Copilot, en fin, no corresponde, digamos, a la realidad absoluta que podría generarse de otras consultas, por ejemplo, en otros aplicativos como SEPweb, o donde nosotros vamos a consultar una ley, la vigencia de una ley, de una norma, ¿no es cierto? Ahí nos va a salir, o en Lexis, nos va a salir la norma que está vigente, por ejemplo, el Código Civil, ¿no es cierto? Pero si nosotros le preguntamos al GPT el Código Civil, nos va a dar tal vez una información, pero esa información debemos nosotros contrastarla y verificarla, ya que la inteligencia artificial pues puede cometer, y por lo generalmente comete, muchos errores. Y como una herramienta, pues nosotros debemos educarle a esta herramienta para que pueda utilizar de manera correcta la información que nosotros necesitamos, y para eso están los prompts. Entonces, ¿cómo debemos, o cómo del procedimiento que debemos seguir nosotros para elaborar un prompt, que es las instrucciones? No se olviden, prompt son instrucciones que le damos a la inteligencia artificial. Deberíamos primero ser específicos, no generales, no ser específicos, porque si hacemos una pregunta o damos una instrucción de manera general, pues va a darnos también una respuesta de manera general. Entonces, lo primero que debemos hacer es ser específicos.
Debemos darle un contexto a la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué contexto es el que le vamos a dar a la información que nosotros queremos que genere, o lo que vamos a utilizar? Utilizar un lenguaje claro, ¿sí? Vamos a escribir también claramente qué es lo que necesitamos. Inclusive, como tenemos en el punto 4, se puede incluir ejemplos si es necesario. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer el contrato de compraventa de vehículo, pues yo puedo ya adjuntar un contrato de compraventa que yo ya tenga realizado, puede ser en PDF, en Word, para que la inteligencia artificial, en base al ejemplo que yo estoy presentando o que le estoy agregando, pueda generarme un mismo modelo de contrato de compraventa de vehículo. En el numeral 5 dice, detalla el formato de la respuesta también, cómo queremos que nos responda, y para eso, ¿qué es lo que vamos a poner? Respuesta, ¿sí? Vamos a escribir la palabra respuesta, ¿qué es lo que queremos que responda? ¿No es cierto? También vamos a ver en el numeral 6, hacer preguntas puntuales. ¿Qué es lo que queremos que nos responda la inteligencia artificial? Usar palabras clave relevantes también. Debemos utilizar palabras clave relevantes, como vimos en el ejemplo. Ecuador es una palabra relevante si vamos a hacer o vamos a utilizar el documento que se va a generar en el Ecuador. O si hablamos de una ley del Código Civil, por ejemplo, Código Civil ecuatoriano, o si hablamos de una demanda, por ejemplo, vamos a pedir que sea de conformidad al Código Orgánico General de Procesos del Ecuador, ¿sí? Porque no podemos nosotros dejar cabos sueltos para que pueda el GPT pues coger información a veces de otros códigos o de otros países que no corresponden a la legislación ecuatoriana. Si es que nosotros tenemos, en el numeral 8, si es que nosotros tenemos un contrato muy extenso que vamos a realizar, ¿no es cierto? Debemos dividir este contrato, podemos dividir en cláusulas el contrato, y la inteligencia artificial, en este caso el GPT, nos va a ayudar a redactar cláusula por cláusula, ¿no es cierto? Porque si nosotros hacemos todo el contrato, que también no es recomendable generar todo el contrato, que sí lo puede hacer, pero ¿qué es lo que pasa si generamos todo el contrato? Pues se van a omitir algunos detalles o precisiones que nosotros, como abogados, pues necesitamos que estén incluidos, estén clarificadas en los contratos. Lo mismo pasa con los escritos, no solamente contratos o minutas o peticiones, sino también va a pasar con escritos que nosotros podemos presentarlo dentro de un proceso judicial. Si nosotros le ponemos al GPT, genérame una contestación a la demanda, y le ponemos la demanda, pues nos va a generar un modelo de contestación. Pero ese modelo que genera, señores estudiantes, señores asistentes, debe ser verificado, debe ser contrastado. Ya vamos a ir a la parte práctica, porque ahí nos vamos a dar cuenta de que se cometen errores, principalmente cuando hablamos de las disposiciones legales que deben ser aplicadas. Y para eso les voy a indicar cómo podemos hacer para minimizar estos errores. ¿Qué beneficios tenemos de la inteligencia artificial aplicada al derecho notarial? Pues la reducción de errores materiales. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos verificar? Por ejemplo, les pongo un caso práctico. ¿Qué es lo que pasó? Teníamos un contrato de promesa de compra-venta que fue traída por unos clientes por documento privado de un vehículo, ¿sí? Y en este contrato de promesa de compra-venta, al revisarlo y analizarlo, recordemos que cuando es un documento privado que no es de escritura pública, el notario no va a dar lectura del documento, sino que más bien lo único que va a hacer es el reconocimiento de firmas del contrato, y el contrato es responsabilidad de las partes. Para no leer todo ese contrato, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que los asistentes hacen? Pues utilizan la inteligencia artificial para verificar si existen errores en el contrato de promesa y compraventa. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, identificó que el precio que constaba en letras era diferente al precio que constaba en números. Y en cuestión de segundos. Entonces, ¿eso qué hace? Pues permite al asistente o al usuario y al abogado
y al notario, pues verificar posibles errores en contratos que son muy extensos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues usted, si ya verifica la existencia de un error, pues lo que va a hacer es verificar efectivamente que existe el error, ¿no es cierto? Si está mal redactado o si existe alguna cláusula que no corresponde, en fin, los errores que nosotros cometemos como personas humanas son errores que nosotros podemos ir corrigiendo, ¿cierto? Y para eso nos puede ayudar la inteligencia artificial, no solamente para redactar documentos, sino para verificar también la existencia de posibles errores que luego nosotros podemos corregir, y eso nos va a dar ahorro de tiempo en procesos que tomarían mucho tiempo más el revisar o leer documentos que son extensos, que hablamos, puede ser una compraventa, una promesa de compraventa, o peor aún, una hipoteca con compraventa o alguna constitución de un fideicomiso. En fin, todo esto podemos nosotros utilizar para revisar con la inteligencia artificial, que nos puede dar, inclusive si nosotros podemos, que nos puede recomendar mejoras al texto que nosotros podemos incluir también. Entonces, como abogados tenemos esta herramienta poderosísima que nos va a ayudar a perfeccionar el contrato que nosotros estamos redactando. Y más aún, si es que las partes, por ejemplo, ya vamos a hacer un ejemplo, que le dicen, vamos a hacer la compraventa, pero vamos a pagar, se me ocurre, $5,000, y el saldo vamos a pagar en 3 meses, pero en el momento en que ya van donde usted como abogado y le dicen, no, sabe que no, ya no vamos a dar los 5,000, vamos a dar 10,000, ¿sí? Y no va a pagar en 3 meses, sino va a pagar en 2 meses. Entonces, imagínense si usted dice, ya, espérenme un momentito, voy a la oficina, cambio y regreso. Entonces, imagínense cómo tenemos ese tiempo que vamos a perder en ir y cambiar. Pero si tenemos el contrato ya redactado con el asistente virtual de inteligencia artificial, pues podemos cambiar en cuestión de segundos estas cláusulas. O podemos realizar o redactar nuevas cláusulas, incorporar nuevas cláusulas a los contratos, y eso nos permite ahorrar tiempo, nos permite ahorrar dinero, nos permite incorporar cláusulas que son necesarias para los contratos, y que eso nos va a dar mayor seguridad en la redacción del contrato. Pero siempre debemos nosotros tener, como ya vamos a ver, siempre vamos a ver que debe haber la responsabilidad de quien utiliza la herramienta, ¿sí? No podemos culparle, por ejemplo, a Microsoft, o le vamos a culpar hablemos a Lenovo, quien hizo la computadora, o Apple, le vamos a culpar porque el teléfono le dio una mala información, una información errada o incorrecta, ¿sí? Entonces, ¿quién es responsable? Es quien hace uso de esta herramienta, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial. Nos da mayor accesibilidad y atención a los usuarios remotos y personas que están o que consultan a las notarías a través de mensajes de WhatsApp, a través de la página web, a través de Messenger, en fin. Entonces, eso permite a la inteligencia artificial poder dar una asesoría a estas personas a través de la inteligencia artificial. ¿Mejora la gestión de la información? Sí, porque toda la información que se genera o se tiene dispersa, porque nosotros vamos a ver que existe un sinnúmero de resoluciones del Consejo de la Judicatura relacionadas con el derecho notarial, con el servicio público notarial. Tenemos disposiciones en el Código Orgánico de la Función Judicial, tenemos disposiciones en la Constitución, tenemos disposiciones en la Ley Notarial, tenemos disposiciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, tenemos disposiciones en el Código Civil, tenemos disposiciones en el Código de Comercio, en fin, todas estas normas están dispersas en las diferentes leyes, en la que se incluyen atribuciones o necesidades, por ejemplo, de realizar documentos por escritura pública, que no está en la ley notarial. Entonces, eso también nosotros como abogados debemos nosotros saber y remitirnos y buscar, ¿no es cierto?, cuál es la normativa aplicable, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer si es un contrato de arrendamiento, por ejemplo, de un bien inmueble destinado a vivienda? Pues la normativa aplicable es la ley
de inquilinato. Pero si nosotros tenemos un contrato de arrendamiento de un local comercial, puede someterse al Código de Comercio, ¿sí? Entonces también nosotros podríamos redactar un contrato de arrendamiento que no se rija por la ley de inquilinato, sino que más bien se rija por el Código de Comercio. Entonces, miren, y eso nosotros podemos cambiarlo en cuestión de segundos y de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos de nuestros clientes o de los usuarios, ¿cierto? Cómo se deben redactar estos documentos. Entonces nos da o nos ahorra significativamente tiempo, nos permite visibilizar errores, o por lo menos errores de redacción repetitivos o cláusulas repetidas, o si nosotros tenemos una incorrecta aplicación de alguna cláusula que no corresponde al contrato. Entonces nos permite revisar. Y eso podemos darnos cuenta porque nosotros somos conscientes que como abogados, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos un modelo. Siempre decimos, tiene un modelo de compraventa, tiene un modelo de hipoteca, tiene un modelo de donación, tiene un modelo de disolución de la sociedad conyugal. Nos manejamos con modelos. Pero ahora nosotros no debemos manejarnos como modelos. Ya debemos dar este paso. Ya no a los modelos, sino a la utilización de la inteligencia artificial para generar el contrato. Generar el contrato en base al requerimiento de las partes. El modelo es un modelo que no nos va a servir, para todas las circunstancias que pueden originarse o derivarse del contrato. Asimismo podemos hablar de peticiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de peticiones de salir del país, no es que tenemos un solo modelo de petición, pueden haber diferentes variables. Puede ser que el padre autorice, puede ser que la madre autorice, puede ser que el padre y la madre autorice, puede ser que no tenga la patria potestad del padre, sino solamente la madre, puede ser que haya fallecido el padre y la madre, puede ser que el viaje sea para residencia y que no sea para de turismo, en fin. Entonces todas estas variables que ocurren, que les indico en todos los actos y contratos, pues deben ser redactadas de manera correcta por los abogados, ¿sí? Entonces esta herramienta poderosa que tenemos nos va a ayudar para poder redactar estos documentos y ver posibles errores. Ahora nosotros tenemos este problema que es la alucinación en la inteligencia artificial. Y todos ustedes, señores asistentes que han utilizado la inteligencia artificial, van a ver que se han generado errores. Y si no, verifiquen en sus trabajos que hacen con la inteligencia artificial y que presentan. Y cuando el profesor les califica, les dice, este artículo no corresponde a la legislación ecuatoriana. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial genera la respuesta y si usted le pone que cite la disposición legal que corresponde al Ecuador, puede ser que sí sea la correcta. Pero también se produce alucinaciones que no corresponden, que no son, que no existen. Por ejemplo, los estudiantes, yo tuve trabajos en los que hacían referencia al artículo 50 de la ley notarial. La ley notarial no tiene el artículo 50. Llega el artículo 49. Entonces, imagínense, si yo ya pido a la inteligencia artificial que me ayude a redactar un documento y que se cite la norma a la que está haciendo referencia, debo por lo menos verificar que la cita que hace la inteligencia artificial corresponda a la que efectivamente es, la que está vigente, la real. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues verificar si es que dice que se ha tomado en cuenta o se está realizando el contrato de compraventa, de promesa de compraventa, de acuerdo al artículo, yo que sé, 1500 del Código Civil. Tengo que ir a revisar el Código Civil si efectivamente existe o no ese artículo. Y si ese artículo hace o no referencia a la promesa de compraventa. Entonces, ahí vemos cómo la inteligencia artificial puede generar esta información que es o parecería ser real, pero es falsa. Lo mismo, vamos a ver en este ejemplo, pues genera un fundamento jurídico inexistente o cita una norma no vigente, ¿sí? Entonces esto va a pasar, les va a pasar en todos sus
documentos que se generen con inteligencia artificial. Imagínense si nosotros generamos una contestación a la demanda, una demanda propuesta, yo que sé, de alimentos o de una pensión alimenticia, y el fundamento jurídico es incorrecto. ¿Cómo vamos a quedar nosotros como abogados si no tenemos la precaución de revisar si efectivamente el artículo al que está citando la inteligencia artificial corresponde o no corresponde al que dice en el texto? Recordemos que la inteligencia artificial es un asistente virtual. Es como que yo tenga un asistente en mi despacho y le pido a mi asistente que me dé redactando una demanda, que me dé redactando una minuta, o los jueces que les den redactando una sentencia. Puede redactarla. La inteligencia artificial le va a generar la sentencia. Usted puede decirle la sentencia aceptando la demanda, rechazando la demanda, la parte expositiva, considerativa, ten en cuenta estas disposiciones legales, jurisprudenciales, pero va a generar errores. Si bien es cierto, ya le va a redactar el documento, hay que tener la precaución de revisar que esté correctamente redactado, correctamente citado, y que la información o el fundamento jurídico exista, que corresponda a una norma vigente, ¿sí? Y si no es así, pues corregimos. Y como es un asistente virtual, el asistente virtual, ¿qué es lo que va a hacer? Usted le indica, le dice, mira, te equivocaste. No existe el artículo 50 en la ley notarial. Le va a responder el asistente virtual, efectivamente, tiene razón, muchas gracias por la información, no existe el artículo 50. Y así les puedo dar algunos ejemplos, pero uno ya va indicándole al asistente, se va creando hasta una especie de perfil del usuario, para ya se va a ir registrando la información que usted va generando, la utilidad que usted le va realizando con el asistente virtual, con la inteligencia artificial. Es de relevancia esto, sí, porque puede inducir a errores legales graves y muy graves, ¿sí? Hay casos emblemáticos, al menos en Estados Unidos, donde se utilizó un fundamento que generó la inteligencia artificial de una prueba que no existía, ¿sí? Sin embargo, la inteligencia artificial la generó como que si efectivamente existe, y eso no puede ser. Entonces, quien utiliza el documento generado por la inteligencia artificial es el responsable del uso del documento. Yo no puedo generar una demanda, una minuta, una petición, un escrito de contestación, una demanda, o un acta notarial, o una matriz de escritura pública, y luego, por los errores, culparle a Meta, a Mark Zuckerberg, ¿cierto? Porque hizo mal, generó mal el aplicativo. O a Microsoft, ¿sí? Porque su corrector ortográfico no sirve o está mal, ¿sí? Entonces, esto no puede ser. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un buen uso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la situación que nosotros tenemos en el Ecuador? Primero y la más importante es la desigualdad en el acceso a la tecnología. Sí, lastimosamente, nosotros en el Ecuador tenemos problemas graves de cobertura de Internet, tenemos problemas graves de acceso a la tecnología por parte de grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes que viven en sectores rurales, no tienen el acceso a computadores, no tienen el acceso a fibra óptica, a internet de alta calidad. Todavía nosotros tenemos lo que se llaman analfabetos digitales, ¿sí? Analfabetos digitales. Y estos analfabetos digitales no solamente son o corresponden a personas que no tienen ingresos económicos o que no tienen acceso a la tecnología, no. También tenemos personas analfabetas digitales que sí tienen dinero, que sí tienen un computador en la casa, pero que no pueden manejar el computador.
que no pueden firmar un documento electrónicamente, ¿sí? Que no pueden acceder a una plataforma, y hablamos que es por una falta de capacitación. La tecnología avanza de una forma asimétrica, exponencialmente, ¿no es cierto? Mientras que nosotros no. Las leyes tampoco. Vamos a ver que las leyes para inteligencia artificial no tenemos nosotros una regulación, no tenemos una ley que regule el uso de la inteligencia artificial. No la tenemos. Sí tenemos la ley de comercio electrónico, mensaje de datos, firmas electrónicas, eso sí la tenemos. Desde el año 2002 tenemos la ley, sí, pero no se contempló o no está contemplada la inteligencia artificial. No sabíamos que iba a llegar hasta este punto. Solo los estudiantes saben, porque, por ejemplo, ya desapareció esa página que había, el Rincón del Vago, Wikipedia, ya no utilizan. Ahora ya solo se utiliza inteligencia artificial para redactar, para hacer los trabajos, para hacer sus escritos. Abogados que no utilizan ahora inteligencia artificial están quedando, dejan de ser menos abogados. Ahora debemos nosotros, todos los abogados, utilizar la inteligencia artificial. Debemos recibir en las universidades una asignatura que sea sobre el uso de la inteligencia artificial para que podamos utilizarlo de manera correcta. A mis estudiantes me he dado por lo menos una de las horas de clase para indicarles para la forma correcta de la utilización de la inteligencia artificial. Les hago compartir la pantalla, les hago que escriban un prompt, les hago que consulten las dudas que tenemos dentro de clase. Porque ¿cómo se aprende a utilizar la inteligencia artificial? Se aprende practicando, se aprende en el momento que yo tengo un error, ¿no es cierto? Se corrige el error, se arregla el error, entonces voy yo utilizando y con la práctica voy siendo cada vez mejor. Y la inteligencia artificial es igual, va cambiando, va mejorando, ¿no es cierto? Cada vez tenemos una versión más potente, más fuerte, que tiene más información y que hace que la generación no solamente sea de textos, ahora se puede generar imágenes, videos, audios, canciones, recetas. Puede con una fotografía la inteligencia artificial también dar un análisis médico, ¿sí? Pero así como comete errores, como los que le estoy indicando, de legales en la redacción de documentos, también comete errores, y si ustedes, al menos, por ejemplo, si ustedes son expertos en alguna rama, por ejemplo, yo soy experto, les podría decir, en redactar una minuta de compraventa. Ya, yo soy experto. Entonces, con la inteligencia artificial puedo yo verificar, ¿no?, qué errores se cometieron, qué no se cometió, qué se puede mejorar, qué se puede arreglar. Pero yo, señores estudiantes, asistentes al consultorio, profesionales en derecho también utilicé la inteligencia artificial, por ejemplo, para preparar un almuerzo que tenían que hacer yo el día domingo. Entonces digo, voy a utilizar la inteligencia artificial. Y le pedí que me genere una receta. Les hago un ejemplo, unas costillas a la barbecue. Me generó el GPT los ingredientes, qué es lo que necesitaba incorporar, el orden en el que tenía que mezclar, los ingredientes, cuánto tiempo tenía que meter al horno, ¿sí? Pero yo no soy un experto en cocina, entonces hice paso a paso lo que me dijo la inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que pasó? Cometió errores, por ejemplo, en las cantidades, y para los que sepan de cocina. Decía que debía mezclar una cucharada de miel con 2 cucharadas de vinagre y que tenía que ponerle ajo en polvo. Le puse las cantidades, pero resultó que la cantidad que me dio el GPT para la cantidad de carne que iba a hacer no era suficiente. Entonces prácticamente quedó hasta, por no decir una especie mala, sí, porque no se pudo hacer o no pudo hacerle conforme digamos, lo que es el chef o una persona experta en cocina lo va a hacer, se va a dar cuenta. Va a decir, ¿cómo vas a ponerle una cucharada de miel a ese
pedazo de carne tienes que ponerle siquiera unas, yo que sé, unas 5, 3 cucharadas, y sal también tienes que ponerle así. Entonces lo mismo pasa así, y si ustedes ven con las imágenes también es así, ¿no es cierto? Le pedimos que genere una imagen, y ahora ustedes tienen también en su teléfono celular, pueden pedirle a Meta, ponen ustedes, si tienen ahí, imagina, ahí tiene un circulito, entonces imagina estudiantes, ustedes le ponen estudiantes de la UNEMI en el curso de inteligencia artificial, y les va a generar una imagen, ¿sí? Pero tal vez no es la imagen que ustedes querían o la que ustedes se imaginaban. Entonces ahí tienen que ir corrigiendo y completando la información para que la imagen que se genere sea la correcta, sea la adecuada. Lo mismo con la música, lo mismo con el video, lo mismo con la salud, ¿no es cierto? Vamos a ver que puede generar también o puede dar un diagnóstico. Pero sin embargo, no por lo que me dice el GPT, ya no voy a ir al médico. Qué absurdo sería, ¿sí? Si es que yo le digo al GPT que estoy con gripe, que está, yo que estoy con congestión nasal, y que me diga qué me compro, le va a decir, puede ser una congestión nasal, puede ser una gripe, lo correcto sería que tomes esta medicina, y va a generar un mensaje que dice que debe acudir al médico. Le va a decir eso la inteligencia artificial. Pero no es lo correcto, no va a reemplazar nunca el GPT, por más que le dé la imagen, le dé los síntomas que tengo, no va nunca a reemplazar al médico. Lo mismo pasa con el abogado. Por más que yo al GPT le diga que voy a seguir un juicio de alimentos, que yo soy el padre, que yo no tengo la tendencia de mi hijo, que mis ingresos son de tanto, ¿cierto? Y que voy a llegar a un acuerdo, yo que sé, la pensión alimenticia, ¿cierto? Le doy toda la información, ¿sí? Nunca va a poder reemplazar al abogado, ¿sí? Le va a servir, sí, al abogado para redactar su documento, para justificar el documento, pero no va a reemplazarle al abogado, ni al notario, tampoco. La inteligencia artificial no va a reemplazarle al notario, porque el notario tiene una función, en este caso, se utiliza la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Para qué? Para que le ayude a verificar posibles errores de los documentos. Si hablamos en el sector virtual, también puede ayudarle para verificar la identidad de los comparecientes, para validar firmas electrónicas en los documentos, ¿no es cierto? Eso le va a servir. Entonces es una herramienta que no es que le va a reemplazar al notario, que no es que le va a reemplazar al abogado. Es como ahorita los estudiantes que hacen sus trabajos con inteligencia artificial, no les reemplaza el GPT o el Meta o el Copilot a los estudiantes, ¿sí? No pueden los estudiantes, si no lo utilizan de manera correcta, pues hacer su trabajo de manera correcta, para que les pueda servir para su crecimiento y su formación profesional, ¿sí? No es que la inteligencia artificial les va a ayudar a graduarse, no, va a ayudar es a que ustedes puedan manejar la información, procesar la información y puedan generar documentos legales que luego van a tener una relevancia jurídica, ¿sí? Entonces tenemos en el Ecuador un marco normativo ausente. Ya hay un proyecto de ley que está en discusión en la Asamblea Nacional, que fue presentada sobre la inteligencia artificial, en donde nosotros tenemos ya regulada la inteligencia artificial en la Comunidad Europea. Hay el RIAC, el Reglamento de Inteligencia Artificial. Si ustedes pueden revisar este reglamento, donde ya se establece la responsabilidad de quien usa la inteligencia artificial, ¿sí? Vamos a ver que hay vacíos legales sobre la contratación digital asistida por inteligencia artificial. Nosotros tenemos, y ustedes van a decir, no, yo no he contratado con inteligencia artificial. Después les digo que todos los que han comprado en estos aplicativos, en Temu, en Amazon, en Shein, en cualquiera de ellos, pues funcionan con inteligencia artificial. Si usted pone me gusta, yo que sé, está buscando cámaras fotográficas,
le va a salir un sinnúmero de cámaras fotográficas y con todos los precios. Y usted, después de que dejó de revisar, va a las redes sociales, a TikTok, le sale una cámara. Si usted se va a Facebook, le va a salir otra cámara. Si usted se va a Instagram, le sale otra vez la cámara y está usted rodeado de cámaras hasta que compre la cámara. Entonces, si ustedes no quieren estar estresados y quieren más bien que les llegue informaciones de París o viajar a Europa, pongan a buscar viajes a París y verán cómo les empieza a llegar información de París, fotos de París, gente en París. Sí. Entonces, esto es la inteligencia artificial que está relacionado con esto del Big Data y que como no hay una normativa, no hay una regulación, nosotros nos vemos prácticamente cargados de una información que no la requerimos, al menos en redes sociales, ¿no es cierto? De toda esa información que prácticamente es en base a lo que nosotros hacemos. Entonces, están tomando parte de nuestra información, ¿sí? De nuestra información para darnos información o incentivarnos a consumir algo que nosotros no queremos o no deseamos, o nos hacen desear, o nos hacen querer, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, del divorcio y están casados, les va a salir ahí todo el tema de los divorcios. Ustedes van a saber ahí cómo divorciarse en una notaría, divorcio rápido, controvertido, demanda de divorcio, todo. Y entonces esta falta de regulación hace que no se pueda garantizar la transparencia, no se puede establecer una responsabilidad y no existe una protección de datos, ¿sí? Nuestros datos están prácticamente en el momento que nosotros publicamos una fotografía, sea en Facebook, en Instagram o en TikTok, ya esa fotografía ya es pública, ¿sí? Ya no podemos nosotros borrar. Entonces, toda la información que nosotros difundimos o ponemos en las redes, hay que tener mucho cuidado. Igualmente, hay que tener mucho cuidado con la información personal que nosotros ingresamos a la inteligencia artificial, ¿sí? Porque esa información también, no hay una norma que regule o que establezca la responsabilidad de los datos de las personas, ¿cierto?, que se cargan o se incorporan a la inteligencia artificial, ¿sí? Que les hablo de aplicativos, hay muchos aplicativos en que pueden cargarse y pueden tener esto de la inteligencia artificial. Las recomendaciones que nosotros tenemos que hacer: primero, usar la inteligencia artificial como una herramienta complementaria, no sustitutiva. Nunca va a sustituir la inteligencia artificial al abogado, nunca va a sustituir al docente universitario, nunca va a sustituir al notario, ¿sí? Es una herramienta para el abogado, herramienta para el juez, herramienta para el secretario, herramienta para el notario, herramienta para los médicos, para los profesionales de la construcción, ¿sí? Para todo el mundo. Pero no va a sustituir nunca al profesional del derecho. Siempre, por favor, verifiquemos la información que sea generada por los sistemas automáticos. Siempre, ¿sí? Es más, les recomiendo, si ya se generó un contrato, lo vamos a hacer ahorita en estos pocos minutos, generamos el contrato y luego el contrato pasémoslo a Word. Y luego en Word vamos a revisar que esté correctamente redactado, los cambios que sean necesarios los debemos realizar, y luego que ya tengamos revisado y la minuta, ¿no es cierto?, ahí sí firmar. El peor error que podemos hacer es generar la minuta con inteligencia artificial y firmarla y entregarla para que transcriba el notario. O la petición, también si generamos la petición de posición efectiva y no la revisamos, pues va a generar errores y va a ir con la firma suya como abogado, como profesional del derecho. Y no podemos decir, no, es el error del asistente que nos dio el doctor, el magíster Arellano en el curso, ahí nos indicó un GPT y ese GPT está mal. Entonces es problema de él. Hay que estudiar el marco jurídico vigente y principios constitucionales, así es, de que tener presente siempre lo que dice la Constitución. Si bien es cierto, no tenemos una norma, pero sí se establece la responsabilidad, ¿no es cierto?
En el Código Civil tenemos la responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? De responder a los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o que se ocasiona una persona, ¿sí? Del cuasi contrato, ¿ya? Entonces, si hay norma, pero no tenemos una norma específica. Entonces, siempre hay que tener presente el marco jurídico vigente, los principios constitucionales, y hay que promover una cultura de ética digital, ¿sí? Uso ético de las aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿sí? Porque así como yo puedo utilizar un vehículo, una motocicleta o una tricimoto para cometer un secuestro express o para atropellar a alguien, ¿cierto? Puedo utilizar esta tricimoto para movilizarme, irme de la casa al trabajo, para ir a ver a mis hijos, ¿sí? Entonces, quien hace mal uso de esta herramienta, pues es el responsable. Entonces, hay que promover una cultura de ética digital y una cultura que debe establecerse con la necesidad de que los estudiantes reciban la materia de inteligencia artificial. Y no solamente en derecho, en todas las materias. Entonces ahora vamos a ir al aplicativo, al GPT. Entonces, si nosotros vamos al GPT, que ustedes deben haber ingresado, y van a tener ustedes que dice derecho notarial, y vamos a hacer un prompt. Vamos a hacer un prompt. Me gustaría que ustedes me den el tema del prompt que quieran hacer, por ejemplo, de un contrato, y podemos ir haciendo el prompt, para que de ahí se pueda ir generando. Pueden escribir en el chat, por ejemplo, qué es lo que queremos hacer. Primero vamos a darle el rol. El rol es que sea abogado. Entonces vamos a ponerle: eres un experto abogado en derecho civil. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un contrato de qué desean hacer. Pueden escribir en el mensaje, los mensajes de llamada, un ejemplo. Redactar un contrato de qué podemos hacer. De arrendamiento, perfecto. Contrato de arrendamiento. Vamos a ver contrato de arrendamiento por documento privado. ¿De acuerdo al Código de Comercio o de acuerdo a la ley de inquilinato? Escriban también, por favor. ¿De acuerdo a qué ley? Ley de inquilinato. Del Ecuador. ¿Ya? Entonces ya le estamos dando aquí el país, le estamos dando la ley de inquilinato en el Ecuador. Vamos a ver con un canon de arrendamiento. Vamos a ponerle de $500. Entonces, miren, le estamos dando primero el rol, les vamos pidiendo que redacte el contrato, le estamos dando las instrucciones, ¿no es cierto? Y le vamos a dar aquí también el canon de arrendamiento, y así le podemos dar también otras instrucciones, por ejemplo, una garantía, que no se incluye la garantía, pero vamos a poner con una garantía de 2 cánones de arrendamiento. ¿Ya? Y aquí le damos aquí, incluso puede equivocarme, no sé, aquí puedo escribir cánones, pero bueno, vamos a ver. Igual va a aceptar, ¿no es cierto?, la instrucción. Entonces, miren, a continuación te presento un modelo de contrato de arrendamiento de acuerdo a la ley del Ecuador, con base en los criterios legales vigentes, contempla y una garantía equivalente a 2 cánones de arrendamiento. Miren, contrato de arrendamiento de bien inmueble urbano destinado a vivienda,
Tenemos los comparecientes, quién comparece, número de cédula, domicilio, ciudad, el arrendador, el número de cédula, domicilio, ciudad, el arrendatario, antecedentes, el arrendador declara ser legítimo propietario o poseedor. Recuerden que no es necesariamente que el dueño es el que puede arrendar. Ubicado, donde está ubicado, mismo que se encuentra exclusivamente para vivienda, ¿sí? Llevamos de la ley de inquilinato, vivienda, conforme lo establece la ley de inquilinato. Pero vamos a aumentar, porque si no también es, porque va a decir no también es local, comercial y vivienda. Entonces ya le vamos a cambiar. Objeto del contrato, pues el inmueble descrito, quien acepta entera satisfacción. El destino será exclusivamente para vivienda del arrendatario y su núcleo familiar, queda prohibido un uso distinto. El plazo mínimo de 1 año. Entonces miren, aquí ya generó un error, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la ley de inquilinato respecto a la duración de los contratos de arrendamiento de vivienda? Es de 2 años, ¿sí? Pues ya le vamos a corregir, nos vamos aquí corrigiendo. El canon, no, el plazo de duración mínimo para los contratos para vivienda es de 2 años, conforme la ley de inquilinato. Ya. Y vamos a ver si es que hay otro error más. Aquí nos dice el canon de arrendamiento de $500 más del IVA, que el arrendatario se obliga a pagar anticipadamente los 5 primeros días de cada mes mediante depósito a la cuenta bancaria. Garantía, entrega como garantía la suma de $1,000, equivalente a 2 cánones de arrendamiento. Mantenimiento y mejoras, terminación anticipada, aquí de acuerdo al 31 de la ley de inquilinato, mínimo 3 meses. Previo aviso, aquí hablamos desde el desahucio, ¿no es cierto? Está bien, aquí sí hace una referencia correcta al artículo 31. ¿De qué es lo que nos dice? Legislación aplicable, la ley de inquilinato y de demás aplicables. En nuestro domicilio en la ciudad de Quito tenemos el arrendador y el arrendatario. Entonces ahí nosotros vamos a pedirle que corrija. Dígame, José. Gracias, doctor. Por ejemplo, ahí podríamos pedirle que nos actualice el tema de las notificaciones con la legislación actual para que sea correo electrónico, y así lo estamos modernizando, y también podríamos poner el tema de la defensa de datos de la información. También vamos a incluirle. Ya, pero ahí, por ejemplo, usted hizo una aclaración, pero no le dijo que él se había equivocado. Automáticamente esa aclaración ya lo toma como una corrección, claro, y lo deja a futuro. Así es, mire como dice, tienes toda la razón. De conformidad al artículo 20 de la ley de inquilinato. Ahora vamos a ver si efectivamente el artículo 20 de la ley de inquilinato nos habla sobre el plazo, porque también puede ser que no sea. Entonces vamos a ver ley de inquilinato. Entonces, si ustedes ven la mayoría del contrato, está bien, ¿sí? Y aquí también dice, tiene toda la razón. Vamos a ver si efectivamente es el artículo 20 o no de la ley de inquilinato. Por ejemplo, aquí el artículo 20 no se refiere a plazo de duración. Voy a compartir la pantalla. Entonces aquí está generando el error. Entonces el artículo 20.19, fijación provisional de pensiones, dice. El 20, ¿se ven aquí? Entonces está cometiendo el error. Entonces vamos a ver dónde tenemos los dos años. Dígame, Josie Solís. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Una pregunta, dependiendo del tipo de contrato que se está haciendo ahorita, que es el de inquilinato, puede hacerse dependiendo de que algo falte o una cláusula, ¿se le puede agregar el adendo o la adenda? Sí, se puede agregar sin problema, se puede poner en el contrato. Sin problema, usted le va a aumentar. Okay. Ya vamos a hacer un ejemplo de aumento. Entonces, miren, el artículo es el artículo 28. ¿Ya? No es del 20,
Entonces yo copio el artículo, me voy a GPT, le voy a indicar que se equivocó, pues. Dijo, le voy a decir aquí el artículo correcto. Correcto, de la ley de inquilinatos es, y le pongo aquí el artículo. ¿Ya? De ahí va a corregir. Y otra vez me agradece, dice, gracias, dice, plazo mínimo de 2 años para los contratos de arrendamiento perpetuales destinados de vivienda, se encuentra el 28 de la ley de inquilinato. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos y ya me da. Entonces le voy a dar ahora, genera el contrato. Dígame, Jefferson Armijo le saluda. Máster, una pequeña consulta. claro, dígame. El hecho de que sea tan servicial, por así decirlo, la inteligencia artificial, ¿no me crearía un conflicto? Por ejemplo, si yo estoy equivocado en algo y le digo, y yo le deseo, digamos, yo digo, esto está mal, ¿también me lo va a aceptar? Ese no, Sí. no sería un problema. Claro que sí, le va a aceptar. Porque usted es su asistente. Haga de cuenta que usted tiene un asistente y a su asistente le dice, no quiero que sea amarillo, quiero que sea rojo. A su asistente le va a decir, sí, bueno, entonces vamos a hacerlo rojo, porque usted le está pidiendo que sea rojo. ¿Sí me explico? Entonces yo aquí también a este asistente le estoy indicando ahorita, porque yo sé, tuve la precaución de ver y vi que es el artículo 28 de la ley de inquilinato. ¿Sí? Entonces miren, y ahora sí ya me corrigió y me dice es del 28 de la ley de inquilinato, ya no es del 20. Pero si yo ahorita le corrijo y le digo, no es del 20, es del 15, va a corregir y va a decir es del 15, pero va a estar erróneo. Entonces aquí vamos a ver que quien tiene la responsabilidad del uso del documento es quien lo utiliza. ¿Sí? Entonces yo lo puedo utilizar de manera correcta o lo puedo utilizar de manera incorrecta. ¿Ya? Entonces miren, algo me decía, yo sí que quería cambiar. ¿Qué es lo que desea cambiar para ponerle como instrucción? Que en vez de contrato sea adendum. Sí, doctor, y más que todo también cambiar el tipo de cómo finiquitar el contrato. Ya, entonces vamos a decir que no sea un contrato, sino que sea un adendum. Entonces le ponemos reforma el contrato por adendum el contrato. No se está compartiendo la de la pantalla de GPT. Perdón. Entonces ahí le ponemos reformar contrato por adendum a contrato de arrendamiento. Ahora sí. ¿No? Ya podemos poner el contrato de arrendamiento en la que se renueva por el plazo de 2 años más. ¿Ya? ¿Qué más le podemos poner? Hacer referencia en antecedentes que ya existe un contrato suscrito previamente. Ya, y podamos incluir una cláusula de protección de datos personales. Podríamos incluir la mediación. ¿Ya? Y otra cláusula para el sometimiento de controversias a la mediación y arbitraje. ¿Ya? Ven ustedes, yo me equivoqué, no le contesté bien, y ahí va. Entonces hacemos el contrato cubriendo las indicaciones, está el modelo, renovación del contrato por 2 años más, referencia al contrato original, cláusula de protección de datos personales, sometimiento de controversias de mediación y arbitraje. Entonces tenemos ahí los antecedentes, aquí hace referencia a la existencia del contrato, ¿no es cierto? Que fue celebrado de acuerdo al 28 ya no se equivocan, si ven ustedes, ya no se equivocan, aquí ya me pone 28 de inquilinato. Luego nos dice renovación del plazo, se renova por 2 años más, desde tal fecha hasta tal fecha, colocando el arrendamiento, pongamos que no es 500, yo me equivoqué y ahora es de 1000, entonces también puedo yo cambiar sin problema esto.
Ratificación de las cláusulas anteriores. Yo no le dije nada, pero ya me generó esta cláusula, miren, de ratificación de las cláusulas anteriores. Protección de datos personales, lo que le había puesto, y de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, miren, también me da del Ecuador, y ya me da la resolución de controversias por mediación y arbitraje. Toda controversia o conflicto se deriva del presente contrato de adjudicación. Resolución o liquidación será resuelta en primera instancia por mediación y de no alcanzarse mediante arbitraje en derecho. Recuerden que también podría ser el arbitraje en equidad. Entonces, todo esto yo puedo cambiar. Centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio, me sale aquí, yo puedo poner también que no sea de la Cámara de Comercio, puedo poner cualquiera sea otra, y vienen las firmas. ¿Ya? Miren, entonces me cambió de un contrato que estaba de arrendamiento, cambiamos de un contrato de adendum al contrato que ya estaba inscrito. Y así ya puedo cambiar el canon de arrendamiento, que me digan el dónde está ubicado el inmueble, terminación anticipada. Dígame, José. Doctor, aprovechando que la compañera dio este ejemplo fabuloso y basado en las reformas que hay, no solo de las notificaciones y el tema de la protección de datos, y que se está obligado a actualizar para que esto no caiga en problemas posteriores de nulidad en reclamo de derechos, este adendum, doctor, yo debería, una vez que lo suscribo, ¿debo notarizarlo en la misma notaría donde yo ya hice el contrato o puedo hacerlo en cualquier notaría por una cuestión física XYZ? Los contratos de arrendamiento deben inscribirse en la notaría, ¿sí? Y en la oficina de arriendos del municipio. Correcto. Si estoy haciendo un adendum, este ya no es el contrato, ¿sí? Lo que se inscribe del contrato, este es el adendum que estoy cambiando. Yo puedo cambiar las veces que sea en el contrato de arrendamiento, puedo hacer varios adendums, pero eso no implica que yo deba inscribir el adendum, cada momento debo inscribir, no. Solamente inscribimos el contrato principal. Y el adendum vamos a tenerlo como referencia para en el caso que nos toque o lleguemos a demandar, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Inquilinato y la disposición transitoria primera, pues ahí deberíamos presentar el contrato y el adendum para poder presentar la demanda. Pero el adendum debe cumplir con la formalidad de ser notarizado igualmente. Sí, no notarizado, inscrito en Inscrito. Ajá. El adendum. El adendum no, porque el artículo, si vemos el 47 de la Ley de Inquilinato, nos habla sobre que esté inscrito el contrato, no el adendum. Ajá. Ya, por eso digo, pero el adendum no necesita llevarlo a una notaría, entonces solo la firma de las partes. No, porque estamos hablando de un adendum al contrato que ya está inscrito. Lo que debo poner es una cláusula de que forma parte del contrato. Sí, por eso tenemos aquí en la cláusula que está en los antecedentes que pusimos aquí, que existe un contrato. Miren, con fecha tal, las partes suscribieron un contrato privado de arrendamiento inmueble. Aquí podemos aumentarle, inscrito en la notaría tal, en tal fecha tal, bajo el número tal. ¿Sí? Entonces le vamos a poner, adicionar, que el contrato principal fue inscrito en la notaría 50 del Cantón Milagro, con fecha tal, ¿ya? Le mandamos eso, nos va a cambiar. Dígame, Josie. Doctor, claro, como para fines aclarativos, quiero más o menos que usted me saque de la duda, ya que el adendum simplemente es un nexo del contrato, pero en sí la vigencia se mantiene con el contrato en firme, ¿verdad? Sí, es, ajá. Muchas gracias. Termina el contrato principal, pero también se terminan todos los adendum que hemos tenido. Y si vamos a demandar, debemos demandar con el contrato principal. ¿Sí? Y así mismo nosotros podemos generar cualquier tipo de contrato. Entonces, no vamos a hacer que genere una minuta. Generar, porque esto es una minuta, ahora vamos a hacer una minuta de promesa de compra-venta de inmueble. ¿Ya? Igual, vamos a decirle que tenga un plazo, con una penalidad o cláusula penal, con el pago del 50% del valor
el saldo a la firma de la compraventa definitiva. ¿Ya? Y ahí su cliente le va a decir sí, que se pague no el 50%, se pague el 10%, se pague yo qué sé. ¿Sí? Entonces va a generar. Entonces está un modelo de minuta de promesa de compraventa estructurado aquí, porque este GPT está cargado con la información de derecho notarial, pues ya genera. Entonces miren, ya tenemos minuta de promesa de compraventa de inmueble. Y ya vemos que aquí dice señor notario, ¿no es cierto? Y aquí ya está indicando que se extienda, se incorpora en el registro de escrituras una promesa de compraventa tenor de las siguientes cláusulas, ¿ya? Y aquí tenemos todas las cláusulas: comparecientes, antecedentes, objeto del contrato, precio y forma de pago, lo que le había dicho el 50%, aquí puedo cambiar el 10%, que sea con transferencia bancaria, que sea con depósito, que sea cheque, puedo poner una cláusula de licitud de fondos, el plazo, la cláusula penal, dice si cualquiera de las partes deberá pagar una multa del 10% del valor total del contrato, puede poner que sea el 20%, el 5%, lo que acuerden las partes. Los gastos, el domicilio y declaraciones finales. Ya. Aquí también comete un error. No va ni lugar ni fecha, ni firma el promitente vendedor ni el promitente comprador. La minuta solamente firma el abogado. Pues también yo le puedo decir aquí que corrija, ¿o no? Listo, espero que esta información que hemos dado en esta hora que nos hemos pasado, en los minutos, les haya sido de mucha utilidad. Estoy a las órdenes, señores estudiantes y asistentes a este curso. Indicarles que también tengo un canal de YouTube donde ustedes pueden revisar los videos que se han hecho sobre inteligencia artificial también, y algunos ejemplos también. No solamente hay un chat de inteligencia artificial sobre sucesiones y derecho notarial, que específicamente solamente de sucesiones, que les puede servir y les puede ayudar. Y cierro con esta frase que dice que la inteligencia artificial puede ser una aliada poderosa para el derecho notarial, siempre que se utilice bajo los principios éticos, supervisión jurídica y con un enfoque garantista de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias por su atención y por